Bienvenidos docentes, en este tutorial aprenderemos a cómo utilizar la herramienta de animación online llamada Flip-Anim. Esta aplicación en línea es ideal para crear animaciones cuadro por cuadro de manera sencilla, dinámica y entretenida. Para ello conoceremos las herramientas principales con las que cuenta el programa, así como una explicación básica y breve de los 12 principios de la animación de Walt Disney propuestos por los animadores Ollie Johnston y Frank Thomas en su libro titulado The Illusion of Life Disney Animation, representando un punto de partida para cualquier persona que desee incurrir en el mundo de la animación. Para ello, accediendo a la página de Flip-Anim, en este caso ponemos flipanim.com, damos Enter, nos accederá inmediatamente a un lienzo totalmente en blanco con cuadrículas en el cual podremos dibujar. Este tipo de fondo se puede cambiar, podemos cambiar el tipo de fondo por un color totalmente diferente, así como el tipo de pinceles, la cantidad de fotogramas que vamos a desear. Además, cabe resaltar que al momento de generar una animación siempre se tiene que tener en cuenta que si se desea llegar a hacer lo más fluida posible, se aconseja el uso de 24 a 30 fotogramas por segundo. También tener en cuenta, como lo mencionaba anteriormente, que se puede cambiar totalmente el fondo. Entonces en esto vamos a encontrar 4 tipos de secciones importantes en este programa: la de la parte superior, la de los laterales y la de la parte inferior. En este caso, en la parte superior podemos encontrar como la partecita de agregar nuevos fotogramas, eliminarlos, copiar el fotograma que se esté editando. Se pueden también eliminar, se puede guardar el proyecto o el archivo, se puede eliminar, se puede también jugar un poco con la parte de la velocidad en la que va cada uno de los fotogramas. Un ejemplo, por ejemplo, esta animación puede ir rapidísima y esta puede ir mucho más lento. Entonces es como un ejemplo de cómo se puede utilizar. También tenemos otro tipo de áreas en las cuales son el área totalmente de dibujo y de edición. En este caso la parte de los pinceles y la parte del papel. En este caso explicaremos primero la parte del lateral izquierdo. En este caso de aquí. Acá podemos encontrar herramientas como el lápiz, el borrador, la parte del cuentagotas, el bote de pintura, el cual es clave para poder añadir fondos de diseño. En este caso podemos escoger un color, lo colocamos y automáticamente se generará ese tipo de color. En caso de que no nos guste, podemos sencillamente eliminar el fondo. También encontramos la parte del resaltador, la parte del grafito, la pintura directamente. Esto es para hacer básicamente un movimiento, seleccionar el diseño que queramos. Por ejemplo, podemos hacer varias líneas, podemos seleccionar directamente, podemos rotar también ese diseño, podemos hacer zoom, disminuirlo el tamaño, podemos hacer zoom directamente en el diseño de la pantalla para hacer un poco más de cuadrículas, podemos nuevamente expandirlo para que quede en su sitio, podemos retroceder en caso de que no nos guste como haya quedado, se puede rehacer y deshacer los elementos. Se puede borrar nuevamente la mesa de trabajo porque está en la parte del lado derecho, en el cual podemos encontrar tres opciones. Una es la selección de las capas, que se pueden añadir o se pueden eliminar. Entonces, o directamente eliminar desde cero. Las capas, como se habían mencionado en anteriores videos, básicamente este tipo de capas es básicamente capas de sección, es decir, se pueden hacer dibujos dentro de los diseños, es decir, en este puede ser un círculo, en este puede ir un trazo, en este puede ir un diseño extra y cada uno de ellos se puede mover bajo el gusto. Entonces ya depende, funciona totalmente igual que como si estuviese una capa de dibujo uno sobre otro. En este caso lo importante, lo relevante en este caso sería que se puede jugar para la parte de animación y el movimiento. En caso de que queramos mantener un diseño totalmente en su lugar, creamos una capa extra para poder mover otros elementos, ya que si solamente
Esto lo usamos en una sola capa, como se vio en la parte de arriba. Al moverlo se movería todo. Listo, entonces teniendo en cuenta eso, pues también tenemos la opción del guardado, que se encuentra en esta parte de aquí, o el área de subir o imágenes preestablecidas, como podemos observar, es decir, cargar imágenes que pues ya tengamos realizadas en un papel o previsualizadas o de referencia. También podemos encontrar la partecita en la parte inferior, toda la parte de la edición de lo que viene siendo el tamaño de los trazos. Seleccionamos el lápiz, por ejemplo, cambiamos el trazo y automáticamente se generará uno totalmente nuevo. Pueden ser finos, pueden ser medianos, grandes, tamaño extra. Además de que cada uno de ellos pues se puede cambiar totalmente el color o elegir una paleta de colores nueva. Bueno, entonces teniendo en cuenta finalmente toda esta explicación breve de lo que viene siendo cada una de las herramientas, procedemos a eliminar lo que tenemos hecho para que el dibujo nos quede totalmente pues de cero. Para ello eliminamos las capas nuevamente, dejarlo todo como lo teníamos en un principio. Y finalmente pues procederemos a explicar el paso a paso de los diferentes principios de la animación utilizando pues este programa para que puedan conocerlo de manera más adecuada. Recuerden que pues esta herramienta es ideal también para estudiantes, pues ya que pueden expresar de manera mucho más creativa y práctica el uso de llegar a contar historias mediante imágenes y pues poder fomentar de esta manera la participación activa. Entonces, comenzaremos primeramente explicando cada uno de los principios de la animación. Para ello primero podemos utilizar diferentes opciones. Puede ser directamente con el mouse o mediante el uso de alguna tableta, algún lápiz digital que nos pueda facilitar al momento de dibujar, ya que como en este caso necesitamos el uso del dibujo para pues poder hacer, digamos, animación, diseños, personajes, etcétera. Lo más adecuado sería tener algo como lo más cómodo posible. Se puede hacer con el ratón, pero si tienes una tableta o si se cuenta con una tableta específica o un lápiz de dibujo que sea más digital, se puede hacer. De lo contrario, pues simplemente con el mouse también se puede realizar. Entonces, procedemos entonces explicando cada uno de ellos. Primeramente, el primero de todos es aplastar y estirar. Este tipo de principio es una acción que genera una sensación de peso y flexibilidad en un objeto o personaje mientras está en movimiento. Por ejemplo, en este caso vamos a dibujar un círculo que esté rebotando. Entonces este círculo lo que va a hacer es que se va a colocar aquí, va a bajar, va a aplastarse al momento de chocar con una línea imaginaria que pondremos aquí, que es como un piso. Luego se va nuevamente arriba y puede llegar a estirarse ya que está rebotando y nuevamente generar arriba y así. Normalmente el movimiento pues vendría siendo que el objeto rebote, rebote y rebote. Nosotros podemos hacer perfectamente la animación. Voy a hacer primeramente como un sketch de lo que viene siendo el paso a paso para que puedan entender. Entonces, normalmente pues nosotros ¿qué tenemos? Nosotros en este caso tenemos lo que viene siendo el círculo. Una vez comentado el círculo, lo que yo comentaba es que se hace otro círculo más abajo. Esto viene siendo la secuencia que se realizaría en cada uno de los fotogramas. Es decir, este sería un fotograma, este sería un segundo fotograma, este sería un tercer fotograma, el cuarto sería el diseño pues aplastado, el quinto nos vendríamos entonces similando que este es el diseño aplastadito, subiría haciendo una deformación, subiría nuevamente y si se continúa pues básicamente sería lo mismo, sería como un proceso repetido. ¿Qué es lo que vamos a generar entonces? Para poder explicarlo de manera adecuada, borramos nuevamente todo el diseño y entonces procedemos básicamente pues a dibujarlo.
En este caso entonces cuadramos el diseño, colocamos el lápiz, lo seleccionamos un grosor. Este podría estar perfecto, aunque podríamos hacerlo pues más grande. Hacemos la prueba, por ejemplo, si estaría bien. Hay unos programas que por ejemplo pues tienen ya el diseño de la forma. En este caso se tienen que realizar totalmente a mano. Entonces para ello, en este caso podemos hacer fotogramas. En este caso los fotogramas pueden ser a lo mejor 5. Uno que sea la parte de arriba, otro que sea la parte más abajito, la parte que casi llega al suelo y finalmente la parte que está como rebotando, aunque puede ser en el tercero o en el cuarto. Luego también tendríamos lo que viene siendo la parte de cuando se devuelve, es decir, va subiendo, nuevamente subiría y finalmente subiría en la parte de arriba, y este proceso se repetiría, es decir, entre el 7 y inmediatamente el 1, como un proceso totalmente repetitivo. Aquí tenemos también hay que tener en cuenta una sección, la cual podemos hacer el dibujo o el diseño, y tenemos que pues básicamente en la siguiente vemos que se previsualiza, es decir, para poder previsualizar este diseño, porque en este paso por ejemplo se ve luego aquí se ve la parte del primero que hicimos, más no se ve el siguiente del de abajo, ¿no? Entonces tener en cuenta eso. Entonces por ejemplo en este caso solamente se vería este de aquí. Al momento de aquí se genera otro movimiento, ya no se vería el de abajo, sino que se vería el último que nosotros hicimos. Esto es para no confundir, básicamente al momento de hacer la edición, no confundirse en diseño. Entonces volvemos nuevamente a dejarlo todo como estaba para poder hacer el diseño. Entonces podemos usar cualquier tipo de color, puede ser color azul, un color rojo, un color rosado. En este caso yo creo que lo voy a hacer de color azul. Entonces borramos nuevamente todo, dejamos los 7 en el primer fotograma. Entonces comenzamos desde arriba, ya que pues abajo hay que tener en cuenta que va a estar la partecita de la línea. Por lo tanto nosotros podemos, lo que yo comentaba en un principio, tener un mismo diseño si queremos mantener una línea específica. Por ejemplo, voy a eliminar todos los fotogramas. Yo en este lado de aquí va a ser como una especie de suelo que va a realizarse. Nosotros lo podemos hacer un suelo improvisado. Entonces vamos a hacer un suelito improvisado. En este suelito improvisado entonces podemos copiarlo. Cada uno de estos va a tener el diseño ya copiado utilizando este clic aquí. Inmediatamente, entonces ahora sí seleccionamos la cantidad deseada, son 7, preferiblemente pueden ser menos. Comenzamos entonces con el circulito, puede ser un círculo, puede ser un cuadrado, un triángulo. Lo diferencia es que tendría diferente animación, diferente rebote. Por ejemplo, si es un triángulo, a lo mejor al momento de rebotar ya cambiaría de ángulo del diseño. Entonces también tener mucho en cuenta ese diseño. Entonces primeramente comenzamos con un círculo. Este círculo sería nuestro primero. Vamos inmediatamente al segundo. Aquí se ve lo primero que nosotros hicimos en este lado. Con la cuestión de los 24 fotogramas que yo comentaba antes, normalmente se podría realizar el diseño aquí y hacerlo así sucesivamente para generar un movimiento mucho más fluido. En este caso, como estamos explicando los principios y para poder tenerlo pues mucho más agilizado, lo voy a hacer un poquitico más rápido de lo normal. Normalmente lo que uno haría sería colocarlo en esta zona de aquí, el siguiente sería aquí, el siguiente sería aquí, así hasta llegar abajo, se rebotaría y suavemente se subiría de la misma forma para completar por los 24 fotogramas o los 30 fotogramas o los fotogramas necesarios que se puedan usar. En este caso, la siguiente iría en la parte de aquí. Entonces, si nos queda mal, retrocedemos. Esto simplemente es un ejemplo.
de cómo podría verse. Obviamente pues tiene que ser lo más pues simétrico posible, ya que es un círculo. Entonces en este caso pues tenemos en cuenta que es el círculo, iría un poquito más abajo. En la siguiente opción el círculo quedaría mucho más abajo. En la siguiente se vería mucho más abajo, ya casi llegando a la parte de lo que viene siendo la Tierra. En este caso pues va a haber el efecto que comentábamos. En este caso ya está en esta partecita de aquí, por lo tanto aquí haría un efecto de lo que viene siendo aplastado, el efecto de aplastar. En este caso el diseño se convertiría casi que en un óvalo. En el siguiente fotograma, este tiene que ir hacia arriba, por lo tanto el círculo iría aquí. Se puede hacer así, no sería lo más fluido posible, ya que normalmente pues cuando rebota esta parte también se supone que tendría que estirarse, es decir, no quedaría circular sino un poquito casi ovalado, ya que está hacia arriba. Siguiente fotograma, ya sería circular el diseño. No nos alcanza, generamos más diseños o más fotogramas. Entonces en este caso tener en cuenta pues básicamente que esto se tiene que tener en cuenta eso. Normalmente, por ejemplo, aquí el diseño está acá automáticamente nos genera esta parte de aquí, pero pues nosotros podemos sencillamente localizarlo. En este caso de aquí estaría en este lado de acá, por lo tanto se borra y se colocaría esta sección. ¿Cómo se borra? Con la herramienta de pluma. Aquí, como podemos observar, nos genera la capa anterior, ya que pues en esta capa está haciendo la misma. Al borrarlo se genera la capa que estaba antes, es decir, la capa número 7. Entonces ahorita estamos en la capa número 8. En este caso el diseño iría ahora por aquí. Entonces volvemos a seleccionar lo que viene siendo el lápiz, generamos nuevamente el círculo, capa número 9. Esto tenemos que borrarlo, obviamente pues se puede engrosar para que se borre mucho más rápido. Seleccionamos nuevamente el diseño, nuevamente el trazado adecuado que necesitamos y finalmente llegaría aquí. Principalmente si queremos que esto quede igual que el número 1, como lo comentábamos anteriormente, que tiene que ser justamente igualito al primero, borramos el número 10, colocamos el primero y básicamente lo copiamos. Esto preferiblemente lo tendríamos que arrastrar. Entonces en este caso colocamos que el diseño está aquí, miramos cómo está ubicado, vemos que está en la parte de 1, 2 y literalmente en la 3, ubicando cerca de 4 casillas. Nos vamos al último fotograma, que es el número 10, y confirmamos que esté igualito. Entonces fotograma en el 2 está un poquitico corrido. En este caso está ubicado en lo que viene siendo la casilla de esta opción. Entonces borramos esto y volvemos a mirar nuevamente el diseño y lo hacemos lo más parecido posible. 1, 2 en la parte de acá, seleccionamos el lápiz, y confirmamos. Está un poquitico corrido en comparación con este.
tal y como lo vemos. En este caso de aquí nos está mostrando la diferencia. Esta es la diferencia que genera. Normalmente siempre tendrás que ser simétrico para que no genere este pequeño cambio. Entonces aquí nosotros podemos hacer una cosa. Podemos borrar esto y ponerlo acá, ya que lo tenemos la parte del diseño pues totalmente dirigido. Podemos correrlo. Está corrido casi cerca de 1 centímetro aproximadamente, 1 centímetro del recuadro. Podemos borrar este diseño y nos acercamos lo más parecido a donde estaba. En este caso está justamente en la línea de la mitad. Nos aseguramos que el trazado esté correcto. Y comparamos. Y lo que mencionaba, en este caso el diseño está brevemente corrido, pero se puede utilizar. Entonces generamos una capa extra para no tocar este y simplemente tocar este para modificarlo. Podemos correrlo una vez pues se coloque tal y como lo comentábamos. Entonces se tiene que colocar o se tiene que correr un poquitico. En este caso podemos hacerlo manualmente. ¿Con cuál herramienta? Con la herramienta básicamente de mover. Entonces podemos mover este diseño. Lo seleccionamos. Tener en cuenta esto de abajito. Entonces como veo que está moviendo la capa de acá, nosotros lo que vamos a hacer es borrar el diseño. Generamos la capa que habíamos creado. Nuevamente colocamos el circulito y ese circulito es el que vamos a mover ahorita para cuadrarlo en la parte del número 1. Entonces está corrido 1 centímetro, medio centímetro abajo y aproximadamente cerca de medio centímetro de lateral. Entonces cogemos la capita y la empezamos a mover. Miramos, está un poquitico, ya le falta poco. Confirmamos. Puede valer, entonces podemos correrlo un poquitico más como para hacerlo lo más parecido. Listo, ahí nos serviría. Esta capa la podemos eliminar y ahora sí tendremos la animación. Entonces tendremos 9 animaciones completas. Entonces hacemos clic. Esta sería nuestra animación de aplastar y estirar. La animación sube, se aplasta, se gira. Recuerden que nosotros podemos también acelerar la animación. Por aquí la animación pues está genérico, es decir, genérico quiere decir que está adaptable. Podemos todas colocarlos en un tamaño de 200 aproximadamente para generar un poquito más de rapidez en esa animación. Si lo queremos que la animación pues se vea mucho más fluido, mucho más rápido. Comprobamos. De hecho aquí está un poquito más lento. Si lo quisiéramos más lento todavía, se iría en esta parte de aquí y este sería el más rápido. Entonces lo más rápido posible sería arrastrarlo todo hasta la parte de la izquierda. Y comprobamos con la cuestión del replay. Ahí por ejemplo estaría una animación que sí se puede utilizar. De hecho se podría incluso ralentizar un poco para que se pueda apreciar, se pueda ver un poco esos detalles, ya que estaría muy rápida. Entonces no se va a apreciar de manera óptima o adecuada cada uno de los detalles. Por ejemplo, ahí
se vería. Inclusive podríamos jugar un poco con la forma, por ejemplo, que estoy rebotando en la parte del rebote un poco más rápido, pero pues para mí sería más adecuado tenerlo en el primero o en el segundo, que sería como una animación un poquito más fluida. Podemos intentarlo incluso con el primero para ver qué tal se ve en los primeros fotogramas y poder confirmar que también se ve. Ahí se vería una animación más fluida. Podemos utilizarlo para que no se vea tan rápido, pero tampoco tan lento, ya que pues si lo genera muy lento, la animación se va a tender un poquito tediosa o a lo mejor ser muy repetitiva. Entonces, por ejemplo, esta puede ser una opción si no queremos que generen algunos fallos que normalmente pueden generarse en animación. Se aceleraría hasta un poquito el número 2 aproximadamente. Incluso se puede hacer en medio, también se puede colocar. Una vez tengamos listo lo que viene siendo nuestra animación previa, con que nos guste básicamente al final, finalmente pues básicamente validamos que esté bien diseñado cada uno de los diseños, cada uno de los elementos. Podemos inclusive añadirle color a ese diseño. ¿Cómo le añadimos color? Paramos el lado de la animación, seleccionamos el diseño, en este caso tener en cuenta seleccionarlo, se utilizaría el bote de pintura y directamente se colocaría aquí. Podemos realizarlo, en caso contrario pues retrocedemos. Tener en cuenta que cada una de las cositas o elementos que realizamos, si todo lo queremos que tenga diseño, es decir color, se colocaría justamente ahí. El resto pues básicamente se quitaría. En este caso pues entonces colocamos la primera capa, la seleccionamos, utilizamos un bote de pintura, podemos inclusive cambiar el color para que sea un color diferente al que está aquí. Intentamos saber si podemos darle color. Se puede cambiar el color en cierta forma, un color que esté contrastante con este, o si no, cambiar el color de lo que viene siendo la tierra. Retrocedemos, seleccionamos bote de pintura y ponemos el diseño y vemos cómo queda la animación. Tener en cuenta pues básicamente que se puede jugar con los colores, es decir, se puede inclusive hacer un intercalado para ver qué tal se ve. Quedaría básicamente simétrico. Esto tenerlo en cuenta cuando se anime, separarlo para que no genere ese tipo de error. Puede ser un error o puede ser inclusive utilizable básicamente para una animación un poquito más dinámica. Se puede rellenar también los fondos si se desea, o solamente la línea de abajo, solamente la línea del medio, ya depende de lo que estés buscando. Inclusive esto también podría tener un color diferente, la parte de lo que viene siendo el balón. Entonces cuando toque pues se convierte en color azul, y puede ser rojo inclusive cuando esté ya subiendo para arriba. Se selecciona, se copia, se coloca el color. Lo mismo para los siguientes, se selecciona, se copia el color, parece igual, y para este igual. Se mira cómo quedaría. Aquí estarían todos en color rojo y aquí están todos en color azul, y vemos cómo queda la animación. Podemos dejarlo así, o inclusive que el balón cambie de colores constantemente. En este caso este puede ser de un color diferente, puede ser de un color verde, puede ser de un color ahora naranja. Cuando rebote aquí puede ser de color azul, lo mantendríamos, esto se convertiría en rojo, este se convertiría por ejemplo en color naranja o un color verde, este sería morado, este sería color azul, azul oscuro, y finalmente podríamos mantenerlo en el color normal del azul.
revisamos qué tal se ve y se vería de esta forma. Ya depende del diseño. Si se quiere mantener todo en color azul, se puede hacer. Tener en cuenta que esto se puede retroceder y se puede colocar nuevamente. Se selecciona, se revisa que todo esté en orden y se colocaría nuevamente el color correspondiente. En este caso, tener en cuenta tratar de seleccionar la parte de la capa y el trazado. Una vez conforme con nuestra animación, entonces aquí lo que vamos a hacer es directamente guardar el archivo. ¿Cómo se guarda el archivo? Hay diferentes formas de hacerlo. Se puede hacer con el botoncito de ratón o directamente donde dice Save. Entonces en Save vemos la animación, colocamos un nombre, un autor, podemos inclusive iniciar cuenta para poder pues básicamente tener guardados los diseños. Se puede subir y se colocaría. En este caso colocamos un título. ¿Cuál título sería? El movimiento, básicamente el principio de diseño, aplastar y estirar. Ese sería nuestro primer animación como tal. Autor, podemos poner el nombre. Y finalmente, una vez realizado, entonces se subiría. Sube tu animación para que puedas compartirla y descargarla. Y lo que dice de subir la animación se refiere a subirlo directamente desde la página. Es decir, ahí quedaría grabado, quedaría pues básicamente guardado la evidencia o el diseño de cada uno de ellos. Entonces directamente se puede subir. Indicaría pues básicamente que si lo terminaste, se puede iniciar sesión, etcétera. Una vez subido, se puede descargar. Entonces puede descargarse como formato GIF o compartirlo directamente. También se puede registrar para tener pues básicamente todo el diseño ya realizado. En este caso nos darían el código de lo que viene siendo la animación. Este código nosotros lo podemos tener guardado para poder encontrar nuestra animación. Generamos lo que viene siendo el GIF y literalmente nosotros podemos guardar el diseño. Podemos también crear un foro de Reddit, podemos compartirlo, guardarlo en Pinterest, en diferentes posts, etc. Aquí es básicamente para poder pues tener en cuenta el inicio y toda la sección. Entonces, inicio sesión, me registro y volvemos nuevamente para poder realizar el resto de elementos. Volvimos. Como mencionábamos entonces, tenemos lo que viene siendo entonces la partecita de la animación. Aquí volvimos a acceder nuevamente a Flipani o flipanime.com normal. Nos genera pues nuevamente el archivo normal como lo teníamos, sin dibujo ni nada, pero nosotros tenemos el link. Con este link nosotros podemos inmediatamente acceder a lo que viene siendo la animación que nosotros creamos. Por eso es importante pues poner el autor y poner básicamente el título y todo lo diseñado para poder encontrarlo. Entonces esta animación ya está realizada, podemos guardarla de varias formas, entre ellas pues accediendo directamente, registrándonos o con esta opción. Clic derecho del mouse, guardar fotograma, guardar video
abrir video en una nueva pestaña o copiar. Entonces cualquiera de ellos se puede hacer. Si lo quieres ver el diseño en una pantalla, aquí también se puede descargar directamente. Se revisa que esté descargado y se vería la animación. Obviamente en este caso la animación pues se vería tal cual como lo teníamos en los fotogramas. Son 9. A diferencia de aquí, que la animación constantemente va moviéndose de manera constante, por lo tanto va a generar este tipo de movimiento. Entonces tenerlo muy en cuenta. Volvemos nuevamente a la plataforma de Flip Anime y aquí entonces podemos acceder nuevamente a la siguiente principio. ¿Cuál es el siguiente principio? El siguiente principio es la anticipación. La anticipación, entonces en este caso, es con una acción que se genera, la cual tiene que tener movimientos anticipatorios, es decir, que se previsualice o se prevea o se sepa básicamente antes de que ocurra qué es lo que va a suceder. Es como un movimiento que ya sabemos que va a ocurrir sin antes de que hubiese pasado. Un ejemplo que podemos hacer muy sencillamente. Vamos entonces, en este caso, directamente a hacer la animación para que ustedes la puedan ver. En este caso, vamos a crear lo que viene siendo una especie de casillita. Generamos uno de estos para generar un poquito más de contorno, ya que vamos a dibujar algo grandecito en esta parte de aquí y en esta parte de aquí, pero entonces vamos a hacer lo que sea lo más simétrico posible, ya que este es un poquito más grande el grosor del diseño. Igualmente tener en cuenta que se puede borrar. Listo, borramos lo que no necesitemos. En este caso es bote de pintura. Va a tener el mismo grosor, por lo tanto también tener muy en cuenta eso. Un poquito más, aproximadamente por ahí. Hacemos lo mismo con el otro diseño y lo tenemos. Ahora esto va a quedar tal cual como está ahí. Copiamos. En este caso la animación va a ser de 1, 2, 3, 4, de 5 fotogramas aproximadamente. Abarcaría. Bajamos el diseño, comprobamos que sea lo que estamos buscando. En este caso está bien, por lo tanto se puede dejar así. Obviamente pues tener en cuenta que nosotros podemos poner un fondo, podemos cambiarle lo que viene siendo los colores, etcétera. Entonces en este caso el muñequito pues estaría bien. Entonces retrocedemos, generamos, nos vamos al primer fotograma de todos. En este fotograma vamos a crear una especie de hombrecito de palitos, lo más sencillo posible. Parado totalmente. Siguiente animación. Bueno, en este caso, como va a tener el mismo movimiento, va a quedar en esta parte de aquí. Por lo tanto, pues tener en cuenta una cosita. Se puede dejar así, tal cual como lo tenemos, y se puede colocar así. Entonces, en este caso, no se permite pues copiar, pero pues se podría mantener lo que viene siendo el diseño de este para que se vea como se vería lo más parecido a este. Entonces siguiente movimiento, va el mismo personaje, pero ahora va a estar arribita, saltando. Obviamente, como lo mencionábamos en un principio de todo el video, se puede hacer muchos más fotogramas para que esta animación se vea mucho más fluida. Esto simplemente es como un ejemplo básico de cómo tener una animación siguiendo los principios básicos. En este caso, nuevamente se coloca el circulito,
En este caso el personaje ya está moviéndose. Vamos al final, en este caso no fueron 4, no fueron 5, sino 4, inclusive podemos hacer lo demás. Por ejemplo, aquí podemos hacer la misma partecita del aplastado y el estirar, porque todos los diseños se pueden hacer. Por ejemplo, que esté estirado, o sobre exagerar más los movimientos también se podría hacer. Y finalmente, en el 5, el personaje nuevamente pero paradito, tal y como lo podemos ver en esta parte de acá. Vemos el movimiento, normalmente o generalmente nos lo ponen de 2, que es como el más adecuado para que no sea ni tan lento pero tampoco ni tan rápido. Generamos el movimiento y vemos qué tal se ve nuestra animación. Una vez colocado, vemos que está todo correcto. Guardamos nuevamente, se puede guardar directamente desde aquí o como lo mencionamos, directamente desde control C. Entonces vemos que está todo correcto. Una vez guardado, guardamos el diseño, le colocamos un título. En este caso el título va a ser Anticipación. Colocamos el nombre del autor, lo subimos. Una vez subido, lo procedemos a guardar. Desde aquí se puede hacer, se puede guardar directamente. Entonces, en este caso, anticipación, se colocaría, se vería el diseño, se vería nuevamente como se vería en formato GIF, se iría detrás, se copiaría la parte del link. Importante pues tenerlo en cuenta para que podamos buscarlo. Luego, una vez guardado, se podrá guardar el video. En este caso lo más sencillo sería abrir video en una nueva pestaña y directamente guardarlo desde la plataforma, y ya nos quedaría guardado el diseño. Volvemos nuevamente a Flip, seguimos con el siguiente principio. En este caso el siguiente principio es puesta en escena, que es la más sencillita de todas. Solamente nos va a costar lo que viene siendo 3 fotogramas. En este caso la puesta en escena, ¿qué se refiere? Se refiere a que es algo que el público no está previendo, es decir, algo que el público no se espera que va a ocurrir. En este caso uso como una puesta en escena. Normalmente en este caso pues suelen colocarlo en plan como tipo escenario, es como lo más común. Entonces en este caso pues vamos a colocar una luz tipo escenario y un círculo simulando básicamente una pelotica que va a caer al centro, pero va a venir desde arriba, o sea que básicamente va a ser un objeto que no se va a prever que se esté ahí. Entonces la luz es lo primero que vamos a dibujar. En este caso por eso escogí el color amarillo. En este caso pues escogemos nuevamente el grosor, el más adecuado, inclusive sería un poquito más grande ya que va a ser una luz, un poquito más oscuro, ya depende del diseño. En este caso podemos intentar hacerlo como tipo escenario, es decir, se podría colocar de este estilo de forma. Se seleccionaría el color amarillo, se seleccionaría el lápiz. Desde arriba se va a generar una especie de luz, la cual vamos a echarle color a este elemento. Volvemos para poder pues, básicamente hacer un mejor rellenado de ese diseño. Recuerda que esto es con capitas. Entonces esta capa no se va a mover. La que nosotros vamos a mover del círculo es la siguiente capa. Este viene siendo una capa genérica. Todos
todos los movimientos de capas que nosotros utilicemos tienen que hacerse en capitas diferentes, porque si no se va a mover todo el escenario, es decir, todo el diseño se va a mover y pues básicamente no se va a mover el elemento que queremos, por lo tanto tendremos que volver nuevamente a borrarlo o dejarlo. Por ejemplo, podemos simular que esto es un escenario. Creamos una nueva capa en la parte de aquí, en el más. Esta es la que vamos a colocar el circulito, en este caso un circulito de color azul. Lo dibujamos, lo ponemos. En este caso vamos a copiar primero el escenario, en este caso los importantes, los que sean necesarios. Dibujamos el circulito, lo rellenamos. Una vez rellenado, entonces podemos seleccionar qué capita va arriba, qué capita va abajo, ya depende de pues, lo que estemos buscando. Entonces aquí está seleccionadito, podemos obviamente seleccionarlo, podemos disminuirlo. Por ejemplo, queremos que el diseño llegue desde aquí. Este lo queremos un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque va a rebotar, entonces va a ir hacia abajo. Entonces se selecciona la capa de acá, se selecciona el lápiz, nuevamente este de aquí, siguiente, este de aquí, siguiente, fotograma, llegaría abajo, por lo tanto rebotaría, siguiente, vuelve nuevamente hacia arriba pero con una deformación tirando a no circular sino ovalada. Ahora sí llegaría al óvalo, creamos otra capa más. En este lado tener en cuenta que entonces no va a estar aquí, por lo tanto ese se borraría. Se generaría más arribita, parecido al lugar donde estaba pues el primero de todos. Que más o menos era por ahí. Rellenamos pues lo que necesitamos. Vemos que sea la capa correcta. Si se genera algún error o si vemos algún error, posiblemente sea porque no lo tengamos dibujado. Entonces tendríamos que nuevamente borrarlo, o porque no está correctamente pues esto cerrado, porque eso es lo que ocurre mucho con el bote de pintura. Si no está correctamente cerrado, se va a mover en otros lugares. Por ejemplo, ahí está bien. Listo, entonces cuadramos el diseño, vemos que el tamaño sea el adecuado, lo ajustamos. En este caso podemos hacerlo más pequeñito, podemos moverlo. Vamos a la segunda capa, lo ponemos más pequeñito, lo movemos. Tercero, muy grande, lo podemos disminuir. El lugar estaría bien, este también estaría bien, lo podemos inclusive hacer un poquito más grande. Este de hecho se tendría que ir más abajito para que quede en concordancia con este. Luego después este está bien, aunque se puede hacer más grande, más pequeñito, perdón. Este también más pequeñito. Este está bien, pero hay una diferencia enorme, por lo tanto este se subiría un poquitico más. Y este también. Ubicamos nuestros elementos.
Inclusive este puede hacer más grandecito, se puede mover un poquito más arriba, este abajo un poquito más grande, igual que el primero, y el primero se ajusta al último de todos. Se verifica que el diseño pues esté bien hecho, entonces se verifica, se colocaría. Esto viene siendo una puesta en escena, pero tendríamos que colocarlo desde más arriba. ¿A qué me refiero? Quiero decir, esto tendríamos que multiplicarlo por 3 aproximadamente. Tendríamos que nosotros borrar este diseño totalmente para que en los primeros fotogramas no tenga que salir. Entonces en este caso borramos este y borramos este, dejamos este de aquí, pero si vemos que nos hace falta porque lo hemos borrado accidentalmente, volvemos nuevamente entonces a ponerlo. En este caso está bien. En estos dos el diseño ya no tendría que estar, entonces ponemos otro extra para tener 3, y ahora sí colocamos y miramos cómo queda. Por ejemplo, ahí estaría bien, eso sería una puesta en escena, pero pues el circulito no tendría que venir desde aquí, sino que tendría que venir desde más arriba, desde aquí. El siguiente tendrá que salir desde aquí, el siguiente tendrá que salir desde aquí, sucesivamente. Es decir, nosotros tenemos que ajustarlo. En este caso, lo vamos a traer de vuelta. Aquí podría usarse, en este caso, quedaría bien tener como un poquitico más, como para asimilar de que viene desde arriba. Para asimilar que viene desde arriba el diseño. Aquí ya estaría bien. Entonces miramos nuevamente la animación y confirmamos. Esa sería una puesta en escena. Obviamente, para hacerlo como más puesta en escena, se tiene un poquito más de elementos, de manera que se genere un poquito más de espacio, y así se generaría. Podríamos hacerlo más acelerando más el movimiento. Verificamos. De hecho, se tendría que hacer más esto rápido en vez de más lento, más rapidito. Y se buscaría. Eso sería una puesta en escena, por ejemplo. Esto último, desde que llega hasta que rebota, podríamos inclusive dejarlo. Es decir, desde aquí ya podríamos hacerlo lento. Lo podríamos hacer inclusive más lentico para que se vea más el movimiento. Y a lo mejor, si lo vemos como muy lento, lo aceleramos. Y el último sí rápido. Y lo mismo este de aquí. Eso sería una puesta en escena. Algo que el público nos espera en los primeros minutos o en los primeros segundos hasta que llegue. Se puede inclusive hacer mucho más extenso, se puede poner más, todavía más estos espacios, y sería la diferencia. Y automáticamente vendría. Esa sería una puesta en escena. Entonces, lo mismo. Vemos que esté bien, guardamos, colocamos el nombre, el autor. Subimos.
Añadimos el GIF, vemos el GIF, nos retrocedemos, guardamos el link. Podemos ahora sí guardar el videito desde el ordenador, sería lo más aconsejable. Y listo. Continuamos con la cuarto principio de animación. El cuarto principio de animación es la acción directa y pose a pose. El pose a pose es la pose a pose. Entonces, en este caso es lo mismo que hicimos, solamente que un poco más lento, y como se vería, pues básicamente un poquito más acelerado. En este caso no va a ser la animación porque es básicamente lo mismo que nosotros hicimos en la parte de el aplastar y estirar y la parte de la puesta en escena. Es simplemente, vamos a colocar un tamaño más grande. Es simplemente esto colocado, convertido, mejor dicho, en un cuadrado. Se puede hacer, inclusive voy a hacer la animación de la más cortica, pero aquí voy a explicar cómo es que se realiza. Entonces, en este caso se convertiría esto en esto de aquí, en un cuadrado. Se convertiría en un cuadrado. Entonces nosotros tenemos que hacer el pose a pose de cómo se deforma el círculo para poder llegar a esto. Esto de aquí arribita, el que voy a hacer ahorita, se llamaría acción directa, es decir, una animación lo más sencilla posible, posiblemente de 5 fotogramas, mientras que el pose a pose es exactamente cómo se realizaría cada uno de ellos, pero de manera suave. Normalmente se realizaría en 10, en 15 fotogramas aproximadamente. ¿Cómo sería? Sería el círculo, luego otro círculo al seguido, otro círculo seguido, otro círculo seguido, y ya por ahí en el quinto o algo parecido se empezaría a deformar ese círculo, convirtiéndolo un poquito a lo que viene siendo un cuadrado, hasta tener un cuadrado completamente perfecto, o lo más parecido, pues básicamente un cuadrado. Este sería el final y este sería el inicio, que es el círculo. Este de aquí abajo es el pose a pose, es decir, la transición o la secuencia de cómo se va formalizando, cómo se va deformando ese círculo a medida que se va generando. Normalmente suele ser en fotogramas un poquito más lentos para que se vea como la deformación. Aquí en cambio los fotogramas son menos posibles. En este caso puede ser 1 o 2 y automáticamente se convertiría el cuadrado, es decir, no hay tanta deformación, sino que directamente círculo, círculo, cuadrado, cuadrado. Aquí es círculo, 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 un medio círculo tirando cuadrado, un medio círculo tirando un poquito más a cuadrado, un cuadradito y un cuadrado completo. Eso es lo que viene siendo como la diferencia entre este de aquí y este de aquí. Este que es la acción directa de una cosa transformándose directamente en otra, y esta la acción de la pose de cómo se convierte ese círculo a ese cuadrado. Borramos y hacemos la animación. Entonces en este caso es una animación sencillita, posiblemente de 4, estaría bien. Sería círculo, círculo, cuadrado, cuadrado. Eso es literalmente la acción directa. Y si lo hago, pues básicamente añadiría también la parte de cómo se vería la otra. La otra es más extensa. Procedemos a el quinto principio de animación. En este caso, descargamos el GIF, ya está descargadito y ya lo tenemos listo. Volvemos nuevamente a la ventanita de Flip. En este caso, pues si vemos que está así, pues simplemente borramos nuevamente el proyecto. En este caso, si no lo genera aquí, pues lo borramos desde acá para que esté perfectamente desde cero.
En este caso es la animación continua y superposición. Esto se refiere a cuando una animación es continua, es decir, llega de un lado hacia el otro, pero la superposición se refiere a que esto es una acción como continua, son movimientos que se siguen después de la acción principal, indicando pues que nada se detiene realmente al mismo tiempo. Por ejemplo, en este caso pues vamos a bordar una paleta o lo más sencillo, una paleta normal a la cual pues va a ir de un lado a otro y se detiene abruptamente, pero rebota y vuelve a su sitio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar 7 fotogramas aproximadamente. La paleta va a venir de aquí y va a venir hasta acá. Va a ser un movimiento obviamente como si estuviese corriendo. En este caso vamos a generar la partecita de lo que viene siendo nuestro círculo. Ese será el primero. Segundo, va a ir aproximadamente por aquí. Tercero, va a ir aproximadamente por aquí porque se está arrastrando un poquito. Cuarto, va a llegar, en este caso va a ir así. Quinto, va a ser el efecto de rebote que comentábamos. Y finalmente vuelve a su sitio. Vemos la animación. Obviamente, para poder generar mejor la animación se tiene que poner pues, básicamente la paletica de lado. ¿Cómo se coloca? Básicamente colocando el palito que nos hace falta a nosotros, porque esa es la que va a generar todo el movimiento. En este caso, este palito de aquí es recto. Lo veo como muy... entonces lo voy a hacer un poquito más grueso. Esto es lo que viene siendo la partecita de acción continua y superposición. Llega desde aquí, corre, se detiene abruptamente y se queda en su propio sitio. Se revisa la animación, que esté bien. Se modifica si es necesario. Espera, se guarda el programita y luego después continuamos con lo que viene siendo la siguiente animación. Se mira, se devuelve, se guarda el videito, se guarda el enlace. Vemos que todos estén. Si no encontramos alguno, pues podemos básicamente ya los tenemos descargaditos, entonces no hay ningún problema. O si no, los buscamos en lo que viene siendo el historial. En el historial pues están todos los que vienen siendo los enlaces. Todos los enlaces están aquí pues guardaditos, cada uno de ellos. Listo, entonces, ¿qué más colocamos? Entonces, volvemos nuevamente. Ahora nos hace falta lo que viene siendo la número 6. Aceleración y desaceleración. En este caso es igualito a lo que nosotros hicimos en acción directa y pose a pose. ¿Qué quiere decir? Acción de acelerar y desacelerar. Es decir, parecido a lo que nosotros hicimos en esta de acá. Está acelerando de manera continua y de repente desacelera. Es exactamente el mismo implemento, el mismo diseño. En este caso pues lo voy a explicar brevemente mediante figuritas para que se intuya a qué me refiero. En este caso, aceleración quiere decir cuando un elemento está de esta forma y de repente se empieza a detener. Entonces hay más aceleración en esta zona de aquí que en esta de aquí, que en esta de aquí y que en esta de acá. Entonces lo hacemos con 7, un sencillito dibujito. Entonces en este caso un circulito que va aquí, aquí, siguiente, aquí,
siguiente. Lo podemos hacer de manera desordenada, no hay ningún problema, ya que es simplemente un ejemplito. Desde aquí ya empieza a desacelerar. Y finalmente este de aquí. Ahora, la animación posiblemente todo va a verse fluida, tal como lo podemos ver, pero lo podemos hacer más relacionado con el principio. Es decir, estos que son los más seguiditos van a estar más rápidos. Estos van a estar mucho más lentos. Hasta que este esté lentísimo. Podemos observar. Inclusive podemos modificarlo de manera que sea un poquito más congruente, más fluido, mejor dicho. Esto está bien, esto también. Ya empezaríamos un poquito a moverlo. Aquí iniciaría. De hecho, este lo podemos dejar también rapidito y este lo podemos empezar a desacelerar. Inicia rápido y empieza a alentarse poquito a poquito. Esto ya sería mucho, por lo tanto lo disminuimos. Lo guardamos, lo subimos. Entonces, estos principios, ¿por qué son importantes? Estos principios son importantes porque al momento de generar una animación, pues nos pueden ayudar bastante a que la animación sea un poquito más fluida. Por ejemplo, un ejemplo de una pelota de fútbol, por ejemplo, al momento de que esté pues en el campo, puede generar un principio de aplastar o de estirar. ¿Por qué? Porque está rebotando en el suelo. Lo mismo ocurre con la parte de lo que viene siendo la acción directa y la pose. Al momento de patear se genera una velocidad y al momento de desacelerar es cuando ya después de repetidas veces que se ha ido rebotando con el aplastar y el estirar, se empieza a hacer un efecto de desaceleración. En este caso pues básicamente siempre cada animación tendría como su propio principio para que se vea como lo más fluido, lo más entretenido posible. En este caso continuamos entonces con la parte del arco. Es exactamente parecido a lo que fue la partecita de aplastar y estirar, que fue la primera de todas, es decir, el paso a paso o el pose a pose, pero en este caso no con transformación como lo que ocurre, sino que es generando una especie de arco. ¿Por qué? Porque pues todos los elementos, la mayoría de cosas tienen un movimiento circular, lo cual lo hace un poquito más natural o más creíble, a diferencia de, por ejemplo, generar una animación totalmente recta que genera más rigidez y menos naturalidad. En este caso vamos a generar un ejemplo. Entonces volvemos atrás, guardamos el link, guardamos el video. Guardamos el videito, volvemos al panel y empezamos. Se genera un aproximado, en este caso se puede generar un aproximado de 5 para hacerlo lo más sencillito posible. Lo voy a hacer con círculos. Uno, en este caso el primerito de todos es este de aquí, el segundo es este de aquí, el tercero es este de aquí, el cuarto este de aquí, el quinto ya sigue, el sexto seguiría acá, el séptimo aquí. Esto sería la forma del arco. ¿Cómo se vería la forma del arco? Esto de acá. De hecho, tenemos que tener muy en cuenta porque aquí, por ejemplo, estamos cumpliendo no con la forma del arco, sino con la otra forma. En este caso es la formita que es la que no es recomendable. Por lo tanto, vamos a borrar nuevamente todo. Vamos a generar dos animaciones mostrando el diseño. En este caso, en rojo lo voy a señalar recto, selección recta, y lo que viene siendo en este caso la selección curva, que es lo más recomendable. En este caso entonces vamos a generar el diseño. Colocamos un cuadrito diferente, ponemos el circulito, 1, 2, aquí sería el tercero, aquí sería el cuarto. En este caso generamos más, aquí sería el quinto,
En este caso vemos si la animación está bien o si no está bien. Retrocedemos, quitamos estos tres que veo que no están siguiendo la ley, colocamos este que sí la sigue, este de aquí, este de aquí, estos dos no. Esto, ahora vamos con este de acá, este de acá, este de aquí y este de aquí. Esta es la diferencia. Aquí el diseño se ve más rígido. Entonces, al momento de animar, esto es lo que genera. Este movimiento es mucho más natural que este de aquí, que si uno lo anima de este estilo, se va a ver el diseño mucho más rígido, a diferencia de este. En este caso son movimientos más naturales, que se encuentran mucho más en la parte realista. Entonces normalmente en la animación se genera este movimiento de los arcos, en vez de este que genera más rigidez y menos pues dinamismo a la escena. Lo guardamos. Colocamos que es arcos, el autor, lo subimos, guardamos el link como siempre, guardamos el video, se descarga. Se guarda nuevamente el videito. Bueno, en este caso primero se revisa, luego se va atrás, se guarda el videito ahora sí. Y listo, se vuelve a la escena y seguimos con la siguiente lección. La siguiente lección, ¿cuál es? Acción secundaria. Se refiere a que con una acción principal se genera un efecto secundario a esa misma acción. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso lo que nosotros vamos a hacer es una pelotica rebotando, igual que lo que nosotros hicimos en la parte de la primera, que es aplastar y estirar. La diferencia es que abajo va a generarse una sombra con ese mismo, o sea, en vez de colocar lo que nosotros colocamos, que fue una tierrita, es decir, esto una línea de tierra, aquí lo que vamos a colocar es una línea de sombra para generar que el objeto efectivamente esté rebotando y se vea mucho más realista que las líneas de la tierra. En este caso seleccionamos el círculo, unas 6 fotogramas aproximadamente, colocamos el primero de todos, ponemos el circulito aquí, el circulito abajo, el circulito más abajo, el circulito aquí. Ya se va a deformar, colocamos el lápiz, colocamos un tamaño adecuado y ponemos el círculo lo modificamos de manera que se vea un poquito más estrecho. Este, lo mismo que hicimos en la de arriba, va a ser un círculo pero tirando un poquito más a ovalado. El círculo normal, ahora sí. Otro más y otro más. Con esto tenemos la parte del efecto de rebote. Entonces, en este caso vemos la animación. Vemos que está un poquito mal ladeada, entonces este por ejemplo lo podemos borrar. Esto nos puede funcionar. Entonces, aquí en el primer fotograma va a verse mínimamente lo que viene siendo un efecto de sombra. Vamos a ver en qué parte genera. Por ejemplo, esta parte ya está la parte del este, por lo tanto se tendrá que generar en esta parte de aquí. Entonces aquí la sombra por ejemplo está mal, por lo tanto borramos esta y la colocamos aquí. Esta de aquí es una sombra más grande, esta de aquí es una sombra mucho más grande,
Esta de aquí es una sombra grandísima ya porque ya está tocando el suelo. Esta de aquí nuevamente una sombra más pequeñita. Aquí una sombra más pequeñita y finalmente una sombra pequeña. Vemos la animación. Esta animación es acción secundaria. La acción principal, ¿cuál es? El circulito que va girando, que va haciendo el rebote. ¿Y cuál es la acción secundaria? La sombra que está siguiendo la acción principal de ese círculo que hace efecto de balón rebotando. Eso es lo que viene siendo la acción secundaria. Luego tenemos lo que viene siendo la siguiente sección o la siguiente principio. En este caso el siguiente principio pues es el timing. El timing que es como el pose a pose, pero con esto, en vez de convertirse pues en una especie de transformación, o sea, en vez de sufrir la transformación, lo que está haciendo es hacer la generación de arcos. ¿Cuál es la generación de arcos? Pues básicamente esa secuencia del círculo rebotando constantemente. Entonces guardamos colocamos el título que corresponde. En este caso es acción secundaria. Colocamos el nombre del autor. Lo subimos. Descargamos el GIF. Si nos sale el error, pues lo volvemos nuevamente a subir. Esperamos a que cargue el recaptcha. Lo subimos y copiamos el link. Guardamos el link, miramos el GIF, volvemos atrás, guardamos el video, dejamos guardadito el link, volvemos nuevamente a la aplicación principal y seguimos con la siguiente, el siguiente principio. Entonces el siguiente principio es el que mencionábamos de lo que era el timing. ¿El timing qué es? Circuito principal, es decir, es esto es el timing, es decir, el efecto o el movimiento que se genera al momento de generar el diseño. Entonces cada uno de los pasitos, ¿a qué me refiero? Es decir, es este efecto que voy a colocar aquí: 1, 2, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Se va a hacer lento porque la intención del timing es que se vea la secuencia que está ocurriendo de manera pues lo más lenta posible para que se vea la secuencia del paso a paso. Se revisa. Esto es lo que viene siendo el timing, es decir, la secuencia que va ocurriendo de cada uno de los elementos. Se guarda nuevamente. Timing. Se sube. Se espera que se termine el recaptcha. En este caso si no sale pues lo completamos. En este caso son bicicletas. Se espera que cargue. Se copia el link. Se mira el video. Se va atrás. Se descarga el video. Y volvemos nuevamente a la sección principal para el siguiente principio de animación. En este caso el siguiente principio de animación va muy relacionado con lo anterior, solamente que en este caso es la parte de la exageración, es decir, a ese movimiento se le va a exagerar todavía más
para hacerlo más creíble. Es decir, por ejemplo, en este caso lo que vamos a dibujar es un círculo rebotando en una cuerda. Parecido a lo que hicimos en la primera parte, simplemente que en vez de colocar una línea de tierra que permanece quietica, la línea se va a mover. Entonces, generamos 6 fotogramas aproximadamente. El primero de ellos es este de aquí, el segundo lo colocamos aquí, el tercero lo colocamos acá, el cuarto acá, el quinto va a generar el efecto de rebote. En este caso colocamos un diseño mucho más así. Esta viene siendo la línea de rebote. Luego en la quinta va a generar el efecto de rebote que comentábamos, es decir, la partecita del, en vez del círculo, pues el ovalado. Luego nuevamente la partecita del círculo, ponemos otro. Ahora, ¿cuál es el efecto de aquí? Vemos que esto está así. Aquí la cuerda que va a generar la tensión, es decir, en este caso nosotros tenemos estos dos de aquí. Este, por ejemplo, tendríamos que duplicarlo porque en este caso la línea está aquí y este tiene que estar acá. Es decir, esta línea de aquí va a estar en esta parte de acá, no en la otra. La otra la borramos. Esta la borramos. Esta de aquí. Esta, listo. Y luego después el efecto de rebote. Entonces, en este caso, la cuerdita va a estar ubicada aproximadamente en este lado de aquí, para que cuando lo bajemos la cuerda haya bajado. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta pues una cosita: la línea de aquí tiene que estar recta. Bueno, lo más recta posible de ser posible. Entonces, ajá, como está rebotando hacia abajo, esta línea se va a bajar un poquito, e inclusive podemos hacer este de aquí para sumarlo más, y esta línea de aquí la exageramos todavía más y ponemos el círculo más abajito. Este es el efecto de lo que viene siendo la exageración. Entonces aquí colocamos nuevamente este de aquí, lo ponemos acá, este de aquí lo borramos, ahora esta línea pues tiene que estar igualita a la que estaba en la parte de acá. Entonces está ubicada en esta parte de aquí, por lo tanto se tiene que mantener en la línea que estaba, y pues preferiblemente con el mismo grosor. Se hace el efecto de que esté nuevamente en su sitio. Entonces, en vez de colocarse aquí, se colocaría aquí, inclusive un poquitico más abajo quizás, es decir, por aquí, ya que este está subiendo nuevamente, y se colocaría en esta zona de acá porque está elevándose. Por ejemplo, lo podemos ubicar. En este caso pues borramos nuevamente el diseño, como está hacia arriba lo creamos nuevamente. En este caso es un ovalado, en este caso lo borramos, de que está generándose para otro lado. Generamos el círculo y finalmente generamos el círculo.
y revisamos la animación. Este es lo que viene siendo el efecto de exageración. Aquí nos hace falta añadírselo en la parte final. Entonces buscamos el último elemento, en este caso los principios fueron los que hicieron falta. Entonces buscamos esta de acá y lo colocamos en todas las casillitas de los primeros que nos hicieron falta. Y finalmente nos vamos para los últimos dos que nos hacen falta, que son la parte del dibujo sólido. ¿Qué significa el dibujo sólido? Significa que es la capacidad o la técnica para un dibujante o un animador de dibujar conceptos básicos hacia un dibujo sólido tridimensional. En este caso puede ser por el peso, la anatomía, la longitud, la profundidad. Por ejemplo, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un círculo nuevamente que se va a convertir en un sol. En este caso, pues entonces guardamos la imagen, guardamos nuevamente el link de nuestro video, vemos el GIF para poder tener la animación, retrocedemos, guardamos, volvemos atrás y continuamos con la número 11. La número 11, la que yo comentaba, de lo que viene siendo el dibujo sólido. En este caso el dibujo sólido es convertir un círculo en un sol o convertir un círculo en una pesa para generar peso. Aquí la consistencia es que se convierte algo que es una figura o una forma en algo conocido que podemos interpretar que tiene peso, que tiene algo que reconocemos. Longitud, forma, a lo mejor esto, tamaño, etcétera. Entonces hacemos más o menos 7. En la primera colocamos este, en la segunda este, tercera la ponemos así, en la cuarta ya tendremos que poner un efectico de este, en la quinta este de aquí, en esta vamos a tener que hacer un pequeño color como simulando de que se está empezando a transformar. Entonces en este caso con el lápiz o con lo que viene siendo esto, el lápiz digital o el mouse, empezaría a hacer el efecto. En este caso podemos hacerlo también como que está un poquitico modificándose. En esta parte de aquí lo duplicamos y esto de aquí simplemente pues lo subimos y vemos como la transformación. En este caso la transformación ya está bien. Aquí pues sencillamente lo que se haría, aquí se transforma, aquí ya, y aquí se colocaría lo mismo de acá, solamente que con las pinticas del sol. Es decir, esto de acá, los rayitos, y lo mismo para la parte de aquí, se colocan y se siguen colocando este de acá y vemos cómo quedó la animación. Esto es lo que viene siendo el efecto de dibujo sólido, convertir un dibujito que estaba solito en la parte de una figura reconocible. En este caso pues la parte de acá la vamos a hacer más lento, guardamos el diseño como dibujo sólido, se hace efectivamente lo mismo de siempre, se sube, se guarda el link, se descarga el videíto
Y finalmente nos vamos para el último principio de animación. ¿Cuál es? La atracción. En este caso se trata de proporcionar emoción a un personaje. Por ejemplo, dibujaremos en este caso un globo flotando, el cual al momento de desprenderse de un tornillito o de la tierra empieza a llorar. Guardamos el link. Vemos el videíto, retrocedemos y ahora sí podemos guardar la imagen. Volvemos al inicio y finalmente nos ubicamos en el último principio. Entonces van a ser aproximadamente cerca de 5 fotogramas. Vamos a colocar un globito. En este caso, en el primero lo vamos a poner que está en la tierra. El segundo que empieza a desprenderse así hasta desaparecer aproximadamente, y va a generar este movimiento, pero necesito que el movimiento sea un poquito lento para que se vea pues las expresiones del personaje, que es el punto clave de este, generar la expresión del personaje. En este caso ya está listo la animación, faltaría la cuerdita. En este caso la cuerdita está aquí, en este lado ya la cuerdita se soltó, en este acá, aquí y finalmente acá. Vemos cómo está la animación hecha. Obviamente pues teniendo en cuenta que esta es una animación sencillita. Aquí vamos a colocar así para poder ponerle caritas. Eso es lo que viene siendo la parte de la emoción. El último diseñito de todos, que es la parte de la expresividad, lo subimos y listo. Y esas serían todas lo que viene siendo la partecita correspondiente a lo que viene siendo los 12 principios de la animación. En este caso pues se pueden utilizar para cualquier tipo de animación, tanto de personajes, de diseño de objetos, de escenarios, de ambientación. Todo se puede funcionar o todo puede ser válido para la parte de la animación. Entonces en este caso pues tenerlo muy presente o muy en cuenta. Y pues finalmente guardar todos los diseños, guardar todos lo que viene siendo los enlaces, los links, para pues tenerlo en cuenta. Y pues con eso finalizamos lo que viene siendo este video explicativo de lo que viene siendo el programa tanto del FlipUp Nim, junto con cómo se puede llegar a editar, junto con cómo se puede animar, y además pues con la clave de los 12 principios de la animación, teniendo en cuenta los diferentes tipos de diseños elaborados, en este caso algunos más sencillos, algunos más elaboraditos, y pues tenerlo en cuenta. Entonces nuevamente se va atrás, se guarda el link y finalmente se guarda el videito. Pues todos los videos se guardan directamente en lo que viene siendo en cualquier partecita del escritorio o el previsualizado que tengas, donde los tengas guardado. En este caso pues yo lo tengo guardado todo en descargas, en el área de descargas de la carpeta de mi computador. Ya depende pues de donde lo escojas. Ahí encontrarás pues todos los que vienen siendo los videitos correspondientes. Muchas gracias.